¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría de la psicología centrada en la conducta observable, tomando en cuenta los estímulos del entorno o el ambiente en los que se desarrolla el individuo. El conductismo tiene dos variantes: el condicionamiento clásico, el cual se basa en el estímulo y la respuesta, y el condicionamiento operante o instrumental, el cual busca la consolidación de respuestas según el estímulo por medio de reforzadores, el cuales determinan la conducta del individuo. Cabe resaltar que las principales contribuciones del conductismo dentro de la psicología fueron en el campo de la educación. Los principales exponentes del conductismo son Ivan Pavlov en el condicionamiento clásico, Edward Lee Thorndike, John Bowles Watson, Baruch Frederick Skinner en el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico bajo la experimentación de Pavlov fue explicada en tres fases: el condicionamiento antes, durante y después del propio condicionamiento. Pavlov experimentó directamente con un perro. Antes del condicionamiento, Pavlov observó una respuesta natural cuando se le presentaba comida al perro, que era la secreción de la salivación. A la comida le denominó estímulo incondicionado y a la salivación una respuesta incondicionada, ya que ésta se daba de manera natural y no había ningún proceso de condicionamiento previo a estas respuestas. Posteriormente, Pavlov hizo sonar una campana frente al perro, sin obtener una respuesta o algún estímulo de este, a lo que llamó estímulo neutro a este fenómeno observado. Posteriormente, durante la etapa del condicionamiento, Pavlov hizo sonar la campana en presencia de la comida, provocando la salivación del can. Después de hacerlo repetidas ocasiones, logró observar la modificación del comportamiento del perro. Esta modificación de su comportamiento consistía en que una vez que sonaba la campana, aunque no hubiese alimento, la salivación se daba por parte del can, a lo que denominó como estímulo condicionado al sonido que emitía la campana y a la salivación como respuesta condicionada. Bajo el experimento de Pavlov podemos decir que el condicionamiento es el proceso de aprender asociaciones, proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada en el individuo. Experimentalmente se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo a un organismo a un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones, hasta lograr que el estímulo condicionado provoque una modificación del comportamiento o la conducta del individuo, logrando una respuesta condicionada. Bajo la teoría del condicionamiento clásico se desarrollan los siguientes principios. Adquisición. Es el principio inicial del vínculo estímulo-respuesta. Un estímulo neutral se asocia con el estímulo incondicionado y se vuelve el estímulo condicionado que produce la respuesta condicionada. Dos aspectos importantes de la adquisición es el de la oportunidad y el de la previsibilidad. Generalización. Es la tendencia de un estímulo que es similar al estímulo condicionado original para producir una respuesta que es similar a la respuesta condicionada. Discriminación. Es el proceso de aprender a responder a ciertos estímulos y no a responder a otros. Extinción.
es la desaparición de la respuesta condicionada por la omisión repetida del estímulo incondicionado después de presentar el estímulo condicionado. Watson afirmaba que el ser humano traía desde su nacimiento una serie de conductas y que todo lo demás podía ser modificado. En ese entorno, afirmaba que el ser humano era un ser predominante sin miedo y que el miedo era una conducta o estímulo el cual era adquirido con el desarrollo de la experiencia del individuo. Esto lo explica por medio de su experimento de Albert y la rata. Watson tomó un niño con pocos meses de nacido. En un principio Watson acercó una rata al niño sin tener ninguna respuesta. Al comenzar a hacer un ruido que asustaba al niño cuando éste tocaba a la rata, adquirió miedo por ella. Aún sin hacer el ruido, cuando se le presentaba la rata, el niño soltaba en llanto. Watson revirtió el proceso, mostrando a la rata en repetidas ocasiones hasta que el niño eliminó el miedo por ella. Derivado de esto, Watson asoció que el comportamiento del individuo tiene una relación con el estímulo y la respuesta. El experimento de Tordekien consistió en colocar un gato hambriento con comida afuera de una caja, donde el gato pudiera olerla y verla. Para conseguir la comida, el gato debía de encontrar la manera de abrir el cerrojo de la caja. Al inicio del experimento, el gato tardaba demasiado tiempo en encontrar cómo abrir el cerrojo de dicha caja. Poco a poco, Tordekien observó que conforme repetía este experimento e introducía el gato dentro de la caja, éste tardaba poco tiempo en encontrar el cerrojo, y conforme se repetía este experimento, notó que al final tardaba pocos segundos en descubrir la manera de abrir la caja. Bajo esta experimentación, Tordekien desarrolló los siguientes principios o leyes. Ley del ensayo y error. Aprendizaje por selección de una respuesta entre un número de posibilidades. Ley del defecto. Señala que las conductas exitosas o satisfactorias tienden a fijarse y a repetirse. Las que no, tienden al olvido. Ley del ejercicio. Las conductas aprendidas deben de ser repetidas para no ser olvidadas. Los sujetos deben de estar en un buen estado fisiológico, anémico y mental para tener un mejor aprendizaje y no quedar condicionados. La teoría del conexionismo, según Tordekien, consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y la recompensa a la que conduce. Fue un precedente del conductismo. El conexionismo establece que aprender es el elemento fundamental para la conexión entre el estímulo y la respuesta. Esta teoría fue desarrollada por Tordekien como resultado de una experimentación extensiva. Derivó en los modelos conexionistas, cuyas características son: la conducta de un modelo conexionista depende de la actividad conjunta de las distintas partes, posee un conjunto de unidades de procedimiento y un conjunto de conexiones de mayor o menor fuerza entre ellas. El flujo de la información puede ser unidireccional o bidireccional. Tordekien establece que aprender implica la creación de conexiones entre estímulos y respuestas. Este enfoque evalúa el aprendizaje de manera cuantitativa y mide el producto final, el cual debe coincidir con la respuesta esperada. Para Tordekien, se concibe el aprendizaje como una práctica de ensayo y error, la cual se evidencia cuando una persona está en una situación problemática y o debe superar para alcanzar un objetivo. ¿Pero qué es el condicionamiento operante? El condicionamiento instrumental o análisis experimental de la conducta es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente,
basado en un método experimental, es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. Para Skinner, el condicionamiento operante existía en dos tipos de conductas asociadas a dos tipos de aprendizaje. La conducta respondiente abarca todas las respuestas de los organismos que se producen al ser provocadas por la acción de determinados estímulos, condicionamiento clásico. Y la conducta operante es una conducta emitida por un sujeto que no es asociada a algún estímulo específico, sino que está controlada por sus efectos o consecuencias. A esto lo denominó condicionamiento operante. Según Skinner, el aprendizaje se lleva bajo los siguientes principios. Las respuestas que son recompensadas tienen una alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas con actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas no reforzadas son poco probables a repetirse. A esto le llamó extinción. Las respuestas castigadas de conductas no deseadas son eliminadas. A esto le denominó castigo. Según el conductismo, ¿cómo se aprende? Según el conductismo, el aprendizaje se lleva por una serie de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde positivamente, se le estimula de forma positiva. Si no obtiene una respuesta correcta, se proporciona un estímulo negativo o no se proporciona el estímulo positivo. Este procedimiento se repite todas las veces necesarias hasta que el alumno obtenga la respuesta correcta. El conductismo utiliza el moldeamiento como base fundamental para el aprendizaje, asimismo la imitación de conductas que puedan hacer que el individuo logre un comportamiento adecuado con respecto al contexto social en el que se desenvuelve.